Bueno, pues buenas tardes y bienvenidas al Instituto Cervantes por mayoría. Hoy celebramos una mesa redonda dedicada al cómic y a nuestras creadoras. Como muchos habéis observado, en los últimos años son numerosas las ilustradoras, viñetistas, dibujantes, creativas, humoristas gráficas, no sé muy bien porque hay muchas denominaciones posibles, que han conquistado un espacio en el mundo de la novela gráfica. Han publicado historias desde una nueva perspectiva, sobre todo desmitificando temas que tradicionalmente venían muy ligados a la mujer. Con motivo de la presentación de Hardcore Maternity de Marga Castaño y Esther de la Rosa. Buenas noches, Marga, Esther. Nos adentramos en este mundo junto a las creadoras Tamara Martín, Laura Alejo y María Murnau. Buenas noches a las tres. Hola. Buenas noches. Y además todo esto nos lo va a amenizar y va a moderar precisamente Ana Calvo de Luis, fundadora de Cult Culture Impact. Buenas noches, Ana. Hola, Gracias buenas noches por estar aquí. A ti. Yo voy a dar ya paso enseguida, pero sí quería recordar que si bien decía que en los últimos años ha habido un grupo de creadoras importante y de varias generaciones que ha hecho que se haya producido esa gran eclosión de mujeres, yo diría, irreverentes y creativas, no siempre ha sido así. Durante el franquismo, las artistas españolas dibujaban tebeos invisibilizadas, pero existían. El caso es que las protagonistas que nos llegaban eran niñas más bien de un cierto perfil. Yo no sé si alguna de vosotras, yo no lo recuerdo, pero quizá alguna de las que estáis aquí sí. Azucena, Florita y ya en los 70, que es la que sí recuerdo, Esther, que no sé si os acordáis de Esther. Había gente muy, muy lectora de esta Esther y pasaba horas. A mí a los 10 minutos la verdad es que me aburría y prefería jugar en la calle. Sí. Bueno, pues en esa época, sin embargo, eran los varones quienes crearon las historietas que hoy configuran precisamente los clásicos patrios. Me estoy refiriendo a Mortadelo y Filemón, Zipizape, Anacleto, El Capitán Trueno, etc. Fue Nuria Pompeya quien rompió el molde con una obra Maternasis, un volumen transgresor en estética y contenido. He de decir que tenía una ventaja y es que el dueño de Kairos era su marido y gracias a eso pudo lanzar esta publicación que rompió muchos mitos y que se centraba sobre todo en los miedos y tristezas que puede tener una mujer a la hora de un momento tan importante en su vida como es un parto. Se anticipó a otros personajes como la Mamen de Mariel Soria, era un personaje que quería vivir su sexualidad como le diera la gana, y también se adelantó a Amparo Torrego, que era un personaje, una mujer de la Segunda República dibujada por Marica Vila en los años 70. Siempre ha habido mujeres en el cómic, yo quiero decir algunos nombres para que por lo menos nos suenen: Marta Guerrero, María Colino, Ana Juan, Ana Miralles, Raquel Alzate, etcétera, 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 que hoy todavía siguen invisibles. Hoy es verdad que el panorama ha cambiado y la diversidad de las propuestas y de los personajes es infinita, pero quizá como denominador común me atrevería a decir que muchas de sus protagonistas suelen coincidir, aunque son mujeres de verdad. Tienen vello, curvas imperfectas, les baja la regla. Todas reflejan esa normalidad con un toque además de desenfado e ironía, de inteligencia, diría yo. Y cada una en su línea ha conseguido, y esto es lo más importante, sacudir algunas mentalidades y remover ciertos cimientos sociales. Por eso, estas creadoras que hay aquí son más necesarias que nunca. Bienvenidas y muchas gracias por estar en el Instituto Cervantes. Gracias a ti. Bueno, bienvenidos a todos. Después de esta introducción, yo creo que no tengo mucho más que decir. Pero bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí hoy y sobre todo muchas gracias a los que han hecho posible esto hoy. Muchas gracias al Instituto Cervantes, a su director Ignacio Olmos, a Ana Vázquez Barrado, su directora cultural, al Consulado General de España, a Filipo, Casa de Producciones, y a Lucía Regales. ¿Vale? Queremos agradecerles a todos y, bueno, y a todas las maravillosas creadoras que están aquí, y os voy a contar para que pongáis nombre a cada una. Ella es Laura Alejo, lauraalejo.com, María Murnau, que es feministailustrada.com, Tamara Martín, diseñadora que by tamaramartin.com, y Marga Castaño y Esther de la Rosa, que son hardcorematernity.com, ¿vale? Y hoy y bueno, y yo la verdad es que no soy
Yo estoy en el mundo cultural, pero lo que nosotros hacemos es, tenemos una pantalla interactiva en la calle 42, en la cual los invitamos a venir cuando queráis, porque, bueno, yo soy española y ha sido creado por españoles, lo cual es estupendo, porque la calle 42 es una de las más icónicas de esta ciudad. Y me ha invitado Esther a participar, a moderar un poco la conversación para poder hacerles preguntas y ponerlas un poco así en evidencia. Pero bueno, pero básicamente va a ser muy light, o sea que no os preocupéis, ¿vale? Os voy a contar un poquito de cada una de ellas y vamos a ver algo de sus trabajos. Mira, Laura Alejo es de Barcelona y desde 2007 está aquí en la ciudad de Nueva York, y durante más de 15 años ha trabajado como creativa, asumiendo muchos roles, desde crear y producir una revista gráfica underground en Barcelona hasta ser directora de arte para agencias y estudios, motion studios de Estados Unidos. Ahora trabaja como diseñadora freelance en su estudio en Greenpoint en Brooklyn. Desde que fue madre en 2014, cambió su foco de interés y ahora se dedica a la ilustración, trabajando para marcas, pero también en proyectos personales y storytelling, historias que se distribuyen por Instagram. Ha comenzado también una serie de cómics junto con su pareja Marcus, y sobre el caos y las alegrías de la vida. O sea que tiene mucho de qué hablar. María Murnau, de feministailustrada.com, estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Sevilla. Durante esos años realizó todos sus proyectos audiovisuales, fotografías y de investigación sobre feminismo y género. Y entre ellos el documental Dios es una mujer. Me encanta el título. Desde Feminista Ilustrada se dedica a diseñar y ejecutar campañas sobre igualdad de género. También realiza talleres, cursos y conferencias de distintas temáticas. Mujeres en el cine, corresponsabilidad, micromachismos, para públicos de todas las edades y formación a profesionales también. Y ha publicado varios libros. Diario de una rebelde, Princesa 2.0 con Irene Soler y Feminismo Ilustrado con la ilustradora Elena Sotillo. ¿Verdad? Helen Sotillo. Helen, vale, perdón. Luego tenemos a Tamara. Tamara es diseñadora e ilustradora de Barcelona y ha vivido en Berlín, ha vivido en Múnich y ahora vives en Los Ángeles. Tu trabajo es sobre todo en el entorno digital, espacio en el que narra sus historias, pero a veces también saca un papel y utiliza acuarelas, tintes y lápices. ¿Sí? Y es bytamaramartin.com. Y luego tenemos a Marga Castaño y Esther de la Rosa, las culpables de que esté yo aquí hablando. O sea que les podéis decir algo luego. Son hardcorematernity.com. Y Marga es ilustradora y directora de arte asturiana y vive en Madrid. Ha sido directora creativa ejecutiva en agencias de publicidad, pero hace unos años dio el salto a la vida corporativa para abrir su propio estudio en Madrid. La Aperitif, ¿no? No sé si pronuncio bien, pero bueno. Esther, gracias. Esther es periodista y es periodista freelance, radicada en Nueva York, la culpable, insisto, de esto, desde hace 7 años. Ha trabajado para organizaciones internacionales y organizaciones feministas, realizando proyectos de comunicación centrados en promover la igualdad de género desde el periodismo. Marga y Esther son las coautoras de Hardcore Maternity, un cómic online que comenzaron a publicar en el verano del 2016 sobre las aventuras y desventuras de un grupo de madres en la ciudad de Nueva York. Y en octubre han lanzado su libro. Entonces, bueno, yo creo que basta de presentaciones, vamos al meollo. Y lo que sí cuando estaba mirando todo vuestro trabajo, y que es espectacular, aparte es muy divertido, por cierto, todas tenéis algo muy importante, y es que todas contáis historias, y contáis historias de una manera muy personal, con una voz muy especial, con algo, ¿sabes?, que dices, esto lo ha vivido. Entonces, Laura, tú, por ejemplo, tienes una larga trayectoria creativa, llevas 15 años en este medio. Cuéntanos, ¿cómo ves tu sector? ¿Tú crees que ha cambiado en estos 15 años? ¿Qué ha hecho que...? Bueno, yo la verdad es que he ido cambiando un poquito de una cosa a la otra. Desde que estoy en Nueva York he trabajado mucho en motion graphics, que es contar historias pero a través de animación. Pero para mí estas historias nunca eran mías, ¿no? Yo cuento historias de 15 segundos, de 1 minuto, ¿verdad? Pero siempre es para un cliente. Con lo cual yo tengo mucho que contar, pero nunca lo podía haber hecho. Hasta que en verdad pasó que decidí ser madre. No me costó mucho, fueron como 2 años que me dieron muchísimo que pensar, para arriba y para abajo. Y ahí decidí que tenía que sacarlo de alguna manera, ¿verdad? Y empecé
a ilustrar. Entonces, para mí son dos cosas muy diferentes, mi trabajo comercial de mi trabajo personal. Sí que tienen la relación en los medios que uso, pero el trabajo comercial ya no me importa tanto. Esa es la realidad. Maravilla, ¿no? Sí, lo disfruto y me va bien, pero ahora mismo como que en mi cabeza hay muchas otras cosas que expresar y creo que el storytelling para mí es importante de esa manera y evidentemente es personal, viene todo como una necesidad de sacar lo que uno tiene dentro. Claro. Y darse cuenta de que lo que uno tiene que decir es también muy universal, ¿no? Que mientras más dentro te metes, más te das cuenta de que las historias las comparte mucha gente. Entonces, es importante sacarlas. Qué bien. Y dime una cosa, María, en tu caso tú trabajas desde un ángulo muy diferente, que es el ángulo muy feminista, ¿no? Y tratas temas muy difíciles y lo haces con mucho sentido del humor, la verdad es que son muy divertidas tu trabajo. ¿Cómo interpretas ese sector? Tú has llegado un poco más tarde, ¿cómo lo has vivido? ¿Tú crees que ser mujer es diferente en este sector o no es un tema...? Sí, yo creo que sí, porque con todas las ilustradoras que he hablado de este tema, como María Gese o Madalena del Pueblo, que también están ahí en la cresta de la ola, siempre nos encasillan como humor femenino o ilustradoras femeninas, como si tuviera algún tipo de diferencia entre los ilustradores hombres, y siempre nos mueven en un circuito femenino, o incluso en los eventos, por ejemplo, salones del cómic, si vamos a una mesa redonda, es mesa redonda de mujeres sobre que hablan sobre el cómic, es que todo enmarcado siempre lo mismo. Entonces, siempre que lleve la firma de una mujer, siempre ya automáticamente la etiqueta humor femenino, lo que sea, y hay una diferencia abismal. Pero sí que es verdad que ahora, desde los últimos 5 años así, por lo menos en España hay un boom de ilustradoras increíble, y yo creo que ha sido gracias a las redes sociales, que antes había como una criba para llegar a editoriales y tal, pero ahora cualquier chica desde cualquier pueblo de Latinoamérica, por ejemplo, puede llegar a cruzar el charco a través de sus ilustraciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Bueno, Tamara, tú has vivido en Europa, en Berlín y Múnich, y luego ahora estás en Los Ángeles. Esos dos mercados, tú en el mercado laboral, ¿lo ves muy diferente? ¿Los ves parecidos? ¿Te encuentras con las mismas problemáticas? Bueno, en realidad he empezado a ilustrar cuando he estado en Los Ángeles más, pero ha sido como todo, dentro de una carrera creativa, ha sido como todo un proceso, porque yo trabajaba en diseño de moda y de repente me di cuenta de que ya no me interesaba ese tipo de creatividad porque no era una manera de expresar nada, no me resultaba productiva a ese nivel, y me ocurrió un poco como a Laura, que a través de tener un hijo sentí esa necesidad de expresar otras cosas, y fue cuando empecé a dibujar y fue cuando empecé a crear estas historias que partieron como de una necesidad mía en realidad, de plasmar cosas que estaba pensando y sintiendo, y a partir de ahí, a través de recibir el feedback de otras personas, es como que se va retroalimentando, ¿no? Porque te das cuenta de que lo que tú estás expresando se genera un eco, hay otra gente que también lo está sintiendo, y a partir de ahí pues ha ido saliendo esto. Estupendo. Mara y Esther, vosotras sois las que habéis creado Hardcore Maternity. Me imagino que el hecho de ser madres es lo que os ha hecho tener muchas más ganas de contar cosas, ¿no? Porque ambas veníais de una gran trayectoria en laboral. ¿Cómo os lanzasteis? ¿Cómo pensasteis esto es una gran idea o tengo tanto que decir que no puedo dejarlo para más adelante? Bueno, al final es... La foto explica mucho, sí. Es casi un poco lo que hablábamos ayer, que parece que esto de tener hijos te despierta ciertos resortes y tienes que contar muchas cosas, ¿no? Y nosotras hemos puesto estas dos imágenes como hablando de cosas que nos representan, porque las dos fuimos madres más o menos a la vez. Y sí es verdad que cuando eres madre pues hay muchas cosas de las que te han contado que luego tú no sientes de la misma manera y dices, en buena me he metido, ¿no? Porque al final esto sí es muy bonito, muy ahí, le adoro y tal, pero hay veces que te apetece salir corriendo. Y era lo que hacíamos de vez en cuando, nos hacíamos escapaditas a ciudades europeas. Sí. Para dedicarnos algún fin de semana que otra nosotras mismas, que era casi lo que más echábamos de menos. Entonces, el germen de Hardcore, en el fondo, estuvo en un fin de semana en París. Hace muchos años. Hace muchos años, donde, al final Esther escribió un relato sobre una anécdota que nos pasó en el Hotel du Nord
y yo lo ilustré y ese es el ejemplo de unas ilustraciones que hicimos en su momento a raíz de ese relato, pero que quedaron más para nosotras, ¿no? Es Con perdiendo eso... el norte en el Hotel du Nord, porque perdimos un poco el norte, ¿no? Sí. Pero eso no fue más allá. Pero sí que sembró las ganas de volver a hacer cosas juntas, porque habíamos sido pareja creativa en la agencia un montón de tiempo y luego Esther se volvió más hacia el periodismo y yo seguía ahí y como que nos apetecía, siempre habíamos trabajado muy bien juntas y aparte éramos amigas. Y esto, junto con lo de ser madres y al final tener cosas que contar, fue lo que disparó. Y en su Sí. día pues resultó siendo Hardcore Maternity, ¿no? Sí. Claro, claro. Y yo creo que a veces como las historias personales, que ayer las estábamos hablando, que cenábamos juntas, que muchas veces con el tema de la creatividad, que a veces necesitas estar en un momento de crisis para de repente querer contar cosas, y nos dimos cuenta que la maternidad es un estado de crisis. Quiero decir, que es maravilloso, pero que más allá de la responsabilidad y del amor, nos sumerge a las mujeres en un estado de crisis que es bueno tener herramientas como para salir de esa crisis y que salen cosas maravillosas, aparte de mi hijo que me está mirando diciendo, mamá, mamá, no, mi amor, no, pero es verdad que bueno, que creo que ahora la maternidad también está, o sea, que nos atrevamos a sentir que tenemos a sentirnos autorizadas y a tener autoridad de poder hablar de cosas como la maternidad, que yo creo que hace años te ponías a hablar de la maternidad y la gente decía, ya están las pesadas de siempre contando sus historietas que no interesan a nadie. Y ahora las mujeres hemos ganado, o sea, en sentirnos no que nos autorizan, sino que tenemos autoridad. Y eso yo creo que es algo que está pasando y por eso contamos lo que nos da la gana desde los enfoques que queremos, ¿no? Creo que también es como romper mitos, ¿no? Hasta antes Sí. todo lo que se hablaba era de todo lo bonito de todo, ¿verdad? Sí. Como que... Y uno se da cuenta de que muchas cosas no son como son y te atreves a contarlas. Entonces ves que hay una gente que reacciona, ¿verdad? Claro. Que dice, yo he estado ahí también y ya no te sientes tan solo. Sí, ¿No? Porque sí. cuando ves los ejemplos que hay o que había, no te sientes identificado y te crees que fallaste o que algo estás haciendo mal porque no te ves reflejado, Sí. ¿verdad? en ese estándar. Claro. Vamos a romperlo. No, y lo que tú decías de que son las historias que cuentas son universales, al fin de cuentas, ¿no? Que son cosas muy personales, pero que te das cuenta de que son cosas universales. Pero las mujeres, nuestras cosas universales no eran muy importantes, ¿no? O sea, eran un poco tonterías de mujeres hasta hace poco y de histéricas. Y yo siempre digo, o sea, es increíble que un documental sobre la menstruación haya ganado los Oscars, ¿no? Que es como la menstruación, que hemos crecido todas dándonos, ¿no? Pasándonos los Tampax como si estuviésemos pasándonos drogas, ¿no? Ahí, ¿no? Y ahora ha ganado un Oscar un documental sobre la menstruación, ¿no? Entonces, las historias que contamos las mujeres están adquiriendo una relevancia porque nosotras hemos decidido que sean relevantes, ¿no? Más que no porque nos hayan dado permiso, ¿no? Eso es bueno. Bueno, la verdad es que no necesitan guía, no tengo que hacer ninguna pregunta, la verdad es que tenéis muchas cosas que contar y aparte tengo muchas preguntas pero luego las voy a tirar porque me parece que eso va... Pero bueno, tú mencionabas eso, que también es verdad que estamos en un momento importante, ¿no? Porque es un momento en que parece que el foco está en las mujeres, quizás es por el tema del Me Too Movement o quizás ha sido por otros temas o porque ya era hora, ¿no? De que todas pudiésemos hablar de ciertas cosas, ¿no? Pero eso, a la hora de hablar, ¿creéis que habláis para mujeres o creéis que habláis para un público en general, que los hombres también están escuchando? Hombre, yo en mi experiencia intento hablar para todo el mundo, pero los hombres me atacan mucho. Todos los comentarios, la gran mayoría que recibo de hombres son ofendidos totalmente. También es que, bueno, cuando hablas de feminismo pues suele pasar, ¿no? Pero en mi experiencia, o sea, yo creo que esos temas, el tema del machismo afecta a todas las personas, evidentemente mucho más a las mujeres, pero en ese aspecto, si solo nosotros actuamos y ellos se quedan mirando, es lo mismo, no puede avanzar la sociedad si la mitad está mirando, ya no solo mirando, sino poniendo más trabas todavía. Entonces, yo creo que sí, todas nos dirigimos a un público general, porque al final la maternidad está ligada también a la paternidad, evidentemente. Exacto. Y siempre se habla de la maternidad. Bueno, es como algo la ciencia está consiguiendo muchos avances, ¿eh? Entonces yo creo que sí, que a veces, o sea, hablamos de temas generales, pero los hombres que se hacen un poco los sordos.
Sí. Sí, yo también considero que cuando yo creo estas viñetas están destinadas a un público general y de hecho no todas están enfocadas a la maternidad, hay muchas que cualquiera puede sentirse identificado, pero sí que por un tema de colorido o del tipo de dibujo me encontré con un comentario de un amigo que es un buen amigo y entonces no sé que está totalmente vacío de mala intención. Me dijo, me encanta, me gusta tu estilo, me gusta haber descubierto que dibujas, es muy de chicas tu estilo. Fíjate. Y me sorprendió el comentario, al principio me sentó un poco mal, pero luego sabiendo de quién venía supe que no iba con mala intención. Entonces había como dos problemas, ¿no? El hecho de que a mí me había sentado mal que algo fuera de chicas, como si fuera negativo que algo fuera de chicas. Sí. Y luego, por otro lado, el problema de que entendamos que hay cosas de chicas y de chicos, cuando debería ser, ¿no? Y no sé, creo que para mí es como hay dos problemáticas, el hecho de que el que algo sea de chicas pueda tener una connotación negativa. Sí, o inferior. Tal vez algo de chicos no hubiera tenido una connotación negativa. Algo de chicas, claro, no hubiera salido parece que directamente. siempre se busca como la contraposición, porque a nosotras nos preguntaron un montón de veces cuando sacamos el libro y para cuándo Hardcore Paternity, entonces Claro, que lo escriba su padre. Muy buena parece que respuesta. no existe lo uno sin lo otro, que cuando nosotras por fin hablamos de nosotras, ellos se sienten como vacíos o como que necesitan que en el fondo se siga hablando como de ellos para llegar a una compensación, ¿no? Sí, Entonces, sí. es un territorio. A mí creo que lo que me pasó cuando empecé a hacer historias personales, como yo trabajo en ilustración y hago ilustración comercial, lo que quiere decir que yo no tengo un estilo propio, voy haciendo muchos diferentes. Entonces a la hora de empezar me pasó un poco decir, ¿esto cómo lo voy a enfocar, verdad? Porque sí me da miedo, yo trabajo con la mayoría chicos, 95% de hombres, y me preocupaba como profesional ilustradora cómo me vería yo cuando expresara mi opinión personal y cómo debía ser. Entonces lo hice todo a línea, negro. Decidí no meterme en el estilo, o sea, como después de mucho como pensar y hacer, I strip out, ¿sabes? Como que le saqué todo, la piel, y lo dejé en los huesos. Y luego otra cosa es como que me juzgaran porque qué tipo de mujer iba a dibujar, ¿verdad? Porque como quería ser lo más general posible y acabé haciendo a alguien con el pelo rizado un poco que se parecía a mí, pero siempre desnudas, ¿verdad? Porque dije, bueno, Sí. como intentando que no se me pudiera juzgar por tal, porque me daba un poquito como de miedo como afrontar ese primer paso y lo intenté dejar como lo más simple posible. Pero lo pensé, o sea, lo pensé mucho Sí, antes de sí. empezar y me he quedado en el Sí. blanco y negro, porque no quiero dar a pie a eso, pues. Claro, No quiero claro. meterme ahí. Claro, y notáis, por ejemplo, a mí me pasaba mucho, ¿os acordáis cuando existía la mili? ¿Alguien conoce aquí lo que es la mili, el servicio militar, no? Y escuchabas a los chicos que hablaban de la mili y hablaban todos y no paraban de hablar del tema. O sea, es igual cuando estás en una empresa y sales a tomar algo y todo el mundo habla de lo que ha pasado todo el día en la empresa. Entonces, al final es como, ¿sentís un poco que os encasilláis en temas o en cosas o sentís como que tenéis mucho sitio para volar, mucho sitio para crear? Yo creo que cada vez tenemos más sitio para crear, pero por ejemplo, esto que te tengas que condicionar a ti misma por no querer tener un estilo demasiado femenino, yo creo que porque en el fondo hay una consideración más amplia en el que se piensa que lo de chicas es inferior, ¿no? Entonces te intentas ocultar por unos lugares para que no te encasillen, para que no te llamen. Entonces, en el fondo es un pensamiento más amplio de, o sea, si estamos haciendo esto es porque tenemos consideramos que es inferior porque nos consideran inferiores. Entonces, por ejemplo, la anécdota, ¿te acuerdas que lo contábamos ayer, ¿no? de cuando nosotras estábamos haciendo la promoción del libro y nos estaban haciendo entrevistas, un montón de medios en España. Entonces llega un periodista y lo primero que nos pregunta, se sienta y dice, bueno, la primera pregunta, ni hola, ¿no? Esto la gente va a pensar que son como, bueno, un libro sobre los problemas del primer mundo, ¿no? De problemas de primer mundo. Claro, primero es, bueno, maternidad, no sé, primer mundo, no, o sea, te lo puedo argumentar. Pero lo importante que a mí lo que me llamaba la atención era, a ver, si hay un hombre que ha escrito un libro sobre un hombre que se enamora de una mujer, que hay millones y millones de libros, este periodista va a llegar a ese hombre y le va a decir, bueno, pero la gente va a decir,
problemas del primer mundo, ¿no? Esta es su historia. Y es porque somos mujeres hablando de temas de mujeres y ya hay como una, ¿no? Una superioridad respecto a las cosas. Pero creo que está claro que tenemos un amplio... O sea, que ahora sí que realmente pienso que tenemos bastante confianza como para seguir hablando de las cosas sin ningún tipo de miedo, pero te pones mucho, te enfrentas mucho a ti misma, ¿no? Y a la idea que tienes de ti misma por todo esto que nos ha metido en la cabeza, ¿no? Que es normal. Es difícil escapar de eso. Sí, al final esta sociedad que nos educa de forma diferente, a los hombres educan de una manera y las mujeres de otra, al final estamos construidas sobre unas bases que por mucho que queramos deconstruir es muy complicado. Entonces, al final los hombres, como han dominado todos los espacios desde el origen, todo lo que estaba fuera de casa, ellos han sido los pioneros, se ha instalado la mirada masculina como la universal y todo lo que esté relacionado con las mujeres es como, bueno, otro tema. Y es muy difícil luchar contra eso, incluso nosotras mismas y entre mujeres, porque al final lo que hablaba antes del circuito de mujeres, las que organizan, al final siempre tienden a llamar a sus amigas y al final todo queda como en un gueto. Sí, es un gueto. No se puede salir de ahí. Ya. Sí. Pero yo sí que creo que es un buen, o sea, es interesante que podáis desarrollar ese diálogo para llegar a los hombres, ¿no? Porque hay muchas cosas de mujeres. Primero, lo más divertido es que vosotras nos podemos reír de nosotras mismas sin ningún tipo de tapujo, Sí. ¿no? A la hora de crear, es que es muy divertido verlo traducido, ¿no? Con vuestro trabajo. Pero a la vez también podéis encontrar la forma de dar los mensajes, ¿no? O sea, de que ellos también se sientan como, hombre, esto no es solo para mujeres, ¿sabes? Esto es el día a día, esto es lo que nos pasa a todos, ¿no? Y notáis que, por ejemplo, las que lleváis muchos años en este negocio, ¿creéis que el propio mercado os encasilla a la hora de daros trabajo, de buscar, ¿sabes? O sea, a la hora de trabajar con los temas? ¿O creéis que ahora ya el tema femenino es mucho más fácil, es mucho más fácil de plantear vuestros propios temas en el mercado? Bueno, yo, por mi experiencia, mis años de agencia, los que nos encasillaban no era tanto el mercado, sino la propia agencia. Había una campaña, no lo sé, de moda y era para las chicas. Había una campaña de coches, era para los directores de arte chicos, ¿no? Era como un hilo natural de flujo de tú aquí, tú aquí, tú aquí. Y sí, es verdad que es un mundo muy masculino, que parece que es un trabajo así súper liberal, súper moderno y súper guay, pero siempre ha sido muy manejado por hombres. En el 2016 solo un 3% de mujeres eran directoras creativas. Entonces, sí que estaba muy dirigido. Y en ese sentido creo que en los últimos años sí que han surgido pues, estas plataformas, estos movimientos de mujeres que nos hemos unido dentro de la publicidad, el diseño gráfico y demás, que era como el sector que quizá faltaba por crear esos vínculos y esas piñas que antes no existían y están cambiando un poquito las cosas. Entonces yo creo que se está neutralizando un pelín más, pero sí, o sea, hemos convivido con eso prácticamente toda la vida. Sí. Y María, tú decías que tienes confrontación, que hay gente que viene que responde de una manera especial a tu trabajo. ¿Cómo lo vives eso? ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo es que no ni caso, la verdad. Yo veo muchos comentarios, mi amiga me dice, no vea cómo te han puesto en la publicación de hoy, wow, ni lo miro. No creo que haya que perder el tiempo en eso, porque la persona que te sigue, que tengo muchísimos seguidores, hombre, que solo están... No sé por qué me Esta siguen. señorita, ¿cuántas tienes? Dinos. ¿De qué? De seguidores. 400.000 en Instagram. 400.000 en Instagram. O sea, es espectacular. Sí, y... Es una influencer. Es una fuerza de la naturaleza. y eso, tengo muchos seguidores hombres que solo me siguen para criticarme, lo cual no entiendo. Pero yo es que no le dedico ni... De hecho, hoy justo he publicado una viñeta sobre eso, en plan que me faltan horas en el día para hacer todo lo que me gustaría hacer o todo el trabajo que tengo que hacer como para estar ahí dándole voz, porque al final cuando tú vas respondiendo reciben el feedback y eso sigue y sigue. En el momento en que me pongan 10 comentarios y no haya respuesta, yo espero que se cansen algún día. Sí. Confío. Ladran Sancho, señal que esto va avanzando, ¿no? O sea, está claro que no. Bueno, no debe ser agradable, pero de todas maneras es fabuloso que puedas tener una voz y que haya gente que de repente sienta que tiene que decirte algo, ¿no? ¿Vosotras notáis algo de eso o no? ¿O sí? Comentarios. Sí. Bueno, hemos tenido... Sí. Cuando sacamos el libro sí que pues, nos hicieron un montón de entrevistas y
hay una revista en España que se llama Yorokobu, que está muy vinculada al mundo del diseño, y nos hizo un reportaje súper amplio. Y si te leías el reportaje, quedaba muy claro todo lo que escribía la revista sobre nosotras, pero el titular era algo sobre la patraña de la maternidad o algo así. Sí, como que era el titular que el periodista se había inventado. Entonces, para ese. Sí. Mucha gente no leyó el artículo, se quedó con el titular y empezaron a ponernos bastante verdes con estas mujeres, pues que no sean madres, porque no sé qué, porque como bla, 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 bla. Y es donde te das cuenta de que la gente critica, o sea, que las redes sociales son un altavoz para gente que lee muy poco, porque con 4 palabras ya sacas conclusiones que no hubieran existido si realmente hubieran leído el detalle, y da mucho juego para eso, pero es lo que dice María, que al final es mejor obviarlo porque no vas a ningún lado. Sí. Pero estaban bien los comentarios, porque te das cuenta, primero, que la gente no lee, ¿no? Y luego, segundo, cómo se pone la gente cuando hablas de temas como de madres que salen, ¿no? Pero una de estas mujeres que deberían quitarlas los hijos, son unas irresponsables, ¿no? Que dices, bueno, tranquilízate, solo estamos dando otra visión de la maternidad, que hay derecho a que haya diferentes visiones y no la única visión de la madre perfecta que está abnegada, ¿no? Y entonces te das cuenta de cómo hay temas que saltan, bueno, que la gente salta porque les estás dando en los cimientos profundos de toda su moralidad y código de valores, ¿no? Entonces, bueno, también es interesante, pero es mejor no meterte, porque te metes en un jardín del que no vas a poder salir nunca, vamos. Yo no tengo muchos comentarios, esa es la verdad. Yo creo todos positivos. Pero creo que mis historias no son como no tienen ese humor tan directo. Toco temas como salud mental o buscando un equilibrio que a veces es difícil, ¿sabes? Como cosas más, y la gente no quiere meterse en eso, ¿verdad? Es como que, qué ilustración más bonita, pero normalmente el tema nunca lo quieren tocar. Son temas que son como muy tabú todavía, ¿verdad? Relacionados con la maternidad o no, como cosas que son mejor no verlas, ¿verdad? No son como tan fáciles de digerir. Y me parece interesante, ¿no? Porque la mayoría de gente es como, ¡ay, qué bonito te quedó esto! Pero nunca tocan el tema central por el que era. Y eso me parece interesante. Fíjate, estás rompiendo barreras. No sé, me parece algo interesante. No sé por qué no se lanza a la gente a opinar más allá del... Que estoy segura que lo piensan cuando lo ven, porque son bastante evidentes, ¿no? Claro. Pero es como que... Claro. Ya, pero ¿te gustaría que hubiese comentarios o simplemente es algo que te llama la atención? Me llama la atención, pero creo que no son cosas de discutir en un comentario de Instagram, por ejemplo. Claro, ese es el problema de las redes sociales, ¿no? Sí. Que hay que tener... Sí. Bueno, pero si os fijáis en las redes sociales, antes en Facebook había un smile y eso ya estaba. Y ahora por lo menos te puedes enfadar. Porque yo decía, es que no le puedo dar que lo he leído porque yo no quiero smile nada. ¿Sabes? Y ahora por lo menos tienes un range más, o sea que iremos evolucionando, ¿no? Sí. Pero bueno. Oye, todas contáis historias súper divertidas y aparte habláis de temas muy personales, ¿no? Preocupaciones, alegrías, tristezas, todos en vuestra voz única y en vuestro propio formato. Pero ¿creéis que la globalización ha llegado a los temas que tratáis? Es decir, ¿creéis que se habla el mismo lenguaje en Madrid, en Buenos Aires, en Mumbai? Que podéis llegar a todo un público, un range en vuestro trabajo. Yo creo que sí, porque al final en nuestro trabajo, que tiene más peso la imagen, te identificas, aunque no puedas entender el texto, por ejemplo, pero con la secuencia ya puedes intuirlo. Y yo, por ejemplo, tengo público de Sudamérica muchísimo, la mitad probablemente sea de Sudamérica, y al final, como las historias que contamos son por el hecho de ser mujer, la mitad de la población del planeta la va a entender, entonces es bastante gente. Claro. Sí. ¿Tú dibujas también en inglés? No. Pues Me encanta, oye, no tienes que... la verdad. Pues te hacemos un sector aquí en Nueva York y te organizamos así para traducir. Sí. ¿Vosotras qué pensáis? Es que, a ver, nosotras, por supuesto, hay un grupo de mujeres pero nosotras somos mujeres blancas, heterosexuales, de clase media, ¿no? Entonces hablamos de la maternidad de un grupo de locas que están en Nueva York. Entonces, se pueden identificar, pero nosotras no podemos hablar en nombre de una mujer indígena que está en Oaxaca, México, y que su maternidad y su experiencia vital y su acceso... Entonces, sí resuenan ciertos temas, pero, por ejemplo, nuestras historias en particular no podemos quitar la dimensión clase. Creo que la dimensión clase es muy importante. Entonces,
lo que nosotras hablamos no creo que pudiesen traspasar las fronteras. Otra cosa que, porque creo que estamos en otros, ¿no? En otro, sí, en otro contexto totalmente, y no me atrevería nunca a intentar como hablar de otras que están en un contexto totalmente distinto al mío. La maternidad, por supuesto, que llega a mucha gente, sí. A todo el mundo global, pues bueno, depende de lo que consideremos lo que es todo el mundo, ¿no? Sí, pero sí. Sí, yo creo que las redes sociales son como una ventaja para llegar a un número muy amplio de gente. Sí que es verdad, dentro de lo que tú dices, ¿no? Es como que conectas con mucha gente de todo el mundo, pero que comparte ciertas características contigo. Entonces es fácil conectar con otra persona, a lo mejor otra madre que está en Japón, pero comparte contigo ciertas características, hay algo que de es un común, contexto que os une, no simplemente una madre en el mundo. Claro. Yo no. No, estoy de acuerdo. Creo que global es muy difícil. O sea, que tengas acceso global es una cosa, que puedas hablar. Bueno, sí, son muchas circunstancias. Lo Nosotros... comentaba porque muchas veces yo he viajado mucho por el mundo y unas cosas que nos dicen a veces cuando hablas con mujeres dices, jo, qué bien hemos avanzado, cuánto hemos avanzado, y digo, pero ¿dónde hemos avanzado? Concrétame un poco, porque nosotras tenemos una realidad que hay otras muchas mujeres que no viven en el resto del mundo, ¿no? Es que hablamos desde el privilegio nosotras, aunque tengamos a veces muchas complicaciones, pero hablamos desde el privilegio, ¿no? Y evidentemente el mundo es mucho más grande que nosotras. Claro, pero sí que también es verdad que lo que decíais de las redes sociales, muchas veces en Facebook o en Instagram lo que pasa es que normalmente las personas que están en tu ámbito piensan como tú. Es muy raro, yo tengo un 20 o 30% de amigos que pueden opinar diferente, pero normalmente tienes el mismo tipo de lenguaje, ¿no? Pero sí, pero existe también la globalización porque mueve muchísima gente, ¿no? Sí. Por eso. Pues nada, y tengo más preguntas. Una vez a mí una señora muy importante, muy influyente en el tema de la comunicación, me hizo una pregunta muy difícil porque yo estaba intentando encontrarme. Yo estuve aquí con la caída de las torres y bueno, llevo mucho tiempo aquí y en un momento dado me necesitaba encontrar. Y yo soy abogada economista, estaba en banca y de repente me fui totalmente al mundo creativo, ¿no? Y una de las cosas que me preguntó, que me hizo mucha gracia, que me gustaría transmitiros, me dice, bueno, pero ¿tú qué defiendes? ¿Tú qué quieres? ¿Qué te importa en esta vida? Y no supe contestarle. Digo, can I get back to you? O sea, ya vuelvo. Y entonces me fui a casa muy preocupada y digo, es que no sé qué defiendo, porque defiendo muchas cosas, me importan muchas cosas, pero no había una cosa que en este mundo me importase, o sea, que digas, es esto. Y digo, ¡ay, qué buena pregunta! Entonces, me gustaría preguntaros, si hubiese, con vuestra voz, con vuestra propia voz, ¿qué es lo que defendéis? ¿Qué es lo que gustaría con vuestro trabajo lograr? Bueno, yo con esa misma pregunta empecé estas ilustraciones personales que estoy haciendo últimamente. Y la primera serie se llamaba Looking for Answers, buscando respuestas. Porque tenía tantas preguntas, o sea, en verdad no sabía dónde estaba yendo. Y es toda esta serie de buscando en el día a día, ¿verdad? Como que tú el día a día va pasando y te estás preguntando qué estoy haciendo aquí, por qué, ¿no? Todas estas... Y entonces eran mujeres abriendo, que si el cabinet del baño, mirando debajo de la alfombra, es como que... Y todo eso me llevó a muchas, ¿sabes? Como también pensar exactamente eso, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Dónde quiero ir? Claro. Y todo esto... De todo esto salieron las otras historias. Y lo estoy buscando todavía, no lo sé. Es una pero esa pregunta búsqueda, difícil. Esa búsqueda dio pie a mi trabajo, básicamente. Ah, estupendo. ¿Y tú, María? Bueno, yo, sin ser redundante, ya que por el nombre de la página pues es bastante claro, ¿no? Que el tema del feminismo, es que creo que el feminismo realmente es una idea política, un movimiento que recoge casi todos los aspectos importantes a nivel económico, a nivel de raza, de no desigualdad, y me parece el movimiento más completo. Evidentemente en cada país se trata de una manera y tal, pero a mí eso es lo que me mueve, porque como mujer sufro cada día tantas opresiones, y eso que vivo en el primer mundo y me ahorro unas cuantas, pero me parece básico y que no solo va a mejorar la vida de las mujeres, sino también de los hombres. Para muchos hombres que ya no encajan en ese rol de machote, de tener que proveer a la familia ni nada de eso, y las nuevas generaciones, sobre todo, bueno, la gente de mi edad también, yo tengo 27, hay muchos chicos que no se ven identificados en ese rol, y creo que es importante para ellos tener otras opciones.
Así que sí, el feminismo es... Muy bien. ¿Tú, Tamara? Yo un poco como Laura, buscaba también creo que como encontrarme a mí misma y el otro día un poco me preguntaba a mí misma, o sea, cuando supe que iba a venir aquí pensé, ¿por qué dibujo? No me había parado nunca a preguntarme por qué dibujo, porque a mí en realidad siempre me gustó muchísimo escribir. Pero nació mi hijo y se me ocurrió tal vez preparar algún cuento para niños y de ahí no sé cómo acabé haciendo estas viñetas que no tienen nada que ver con, o sea, no son enfocadas a un público infantil. Y me di cuenta de que las hacía un poco como para plasmar todo lo que necesitaba, como ese recorrido para encontrarme a mí misma, ¿no? Y de rebote otras personas se sentían identificadas, pero en última instancia no las estaba haciendo para el resto de la gente, las estaba haciendo para mí. Y creo que es un poco eso, es como que lo que busco es encontrarme y si puedo ayudar a otros a que se sientan identificados y de repente descubran cosas dentro de sí mismos y eso de pie a que ellos también se encuentren, porque al final un poco creo que lo que tú comentabas de todos esos comentarios negativos que hay en las redes, creo que, no sé si frustración, no sé si a veces al final cuando vosotros publicáis una viñeta de madres que salen de fiesta y otra madre dice, es que tendría que quitarte a tu hijo, lo que pasa es que quizá esa madre no se permite a sí misma salir un día de fiesta porque la sociedad le ha dicho que eso es de ser muy mala madre y entonces ella no se lo ha concedido a sí misma y no se ha dado cuenta de que está condicionada y ella cree que es que eso es así y sus creencias son súper férreas. Entonces creo que hay que como que dinamitar un poco estos cimientos y ayudar a que todos nos encontremos un poco a nosotros mismos y no sé, pero es difícil. Pero sí. Sí, yo no sé si decirte que me lo pienso y otro día. Te damos otro día. Te contesto. No, pero bueno, a ver, al final yo creo que me pasó un poco lo que a Laura. Yo hace 5 años monté un estudio creativo para salir de la ruleta que me había generado el trabajar en una agencia muy grande, con unas estructuras muy complejas y que me dejaba muy poco tiempo para mi vida. Entonces, al final, lo que buscas, aparte de volver a hacer cosas que realmente te gustan y te motivan, porque pues, los proyectos personales es un poco eso, ¿no? Dejas mucho de ti misma en un proyecto personal. Entonces, el volver a hacer esas cosas me motiva muchísimo. Y, evidentemente, el tener ese equilibrio entre trabajo y vida, que no podría vivir sin trabajar, pero necesito trabajar en lo que me gusta. Entonces, yo creo que esa es un poco la eterna búsqueda, que hay veces que estás fatal y vuelves otra vez a replantearte las cosas y a buscarte un plan C, pero bueno, yo creo que es como la ruleta, ¿no? La eterna búsqueda de cómo estar mejor. Sí. Yo depende de mi época vital, ¿no? Creo que hubo una época vital que tenía muy claro, que yo trabajaba así con feminismo y la igualdad social, pero la verdad que desde hace 5 años más o menos no tengo ni idea o sea, ni idea, estoy en crisis total, entonces no puedo contestar a esa pregunta. O sea, tenemos que quedar otro día para contestar esta pregunta. Sí, es como... Me hace mucha gracia porque nosotras muchas veces nos hemos dicho a nosotras mismas pero con 40 y pico que pensábamos que íbamos a tener la vida resuelta y estamos aquí hechas cada día peor, ¿no? de dudas de Sí, ¿por dónde voy? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde tiro? Replanteándote, reinventándote. Sí, total. De hecho, tenemos una viñeta, ¿no? De esto de yo pensé que a los 40 tendría toda la vida resuelta y la tienes, o sea, tienes muchas cosas que está muy bien, ¿no? Pero resuelta nada, o sea, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno. Qué bueno. Estamos en ello. Pues me ha encantado porque ninguna de vosotras me ha encantado porque estáis buscando vuestra propia voz, no ha sido ninguna, no, bueno, el mercado me ha parecido que será un buen tema de tal o cual, sino que habéis dicho, mira, yo es que quiero hablar de esto, es que me ha salido, me nace, me tal, y entonces eso es estupendo. Yo creo que es la mejor fórmula de encontrar, ¿no? Sí. Responder la pregunta, pero bueno, vamos a tener que responder en otro momento. Yo creo que ahora lo mejor es incorporaros en la conversación, si tenéis ganas de preguntar cosas, antes de que yo siga preguntando. ¿Qué os parece? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se siente identificada? Aquí viene Lucía. Es que no te escucha el traductor. El traductor. Un segundito. Es que les he pillado un poco... Ha sido un impromptu. Gracias. Vale, ¿ahora me oís? Perfecto. Bueno, muchas gracias primero al Instituto Cervantes por apoyar esta sesión de mujeres creativas y creadoras. Y bueno, yo soy Lucía, yo
bueno, muchas ya me conocéis, vivo aquí en Nueva York y vine como bióloga científica y me siento muy identificada con, bueno, muchas de las cosas que habéis dicho porque la verdad yo la maternidad no la vi como algo, lo viví como algo biológico y entonces tampoco me planteaba y sí que creo que está un poco mitificada, ¿no? Y quizás veo también que a veces a los hombres les puede gustar incluso más que a nosotras, o sea, pero bueno, me gustaría saber qué ha sido lo que os inspira a vosotras para escribir estas historias, si es un libro, o el cine, o salir a la calle, o vuestros trabajos. ¿Qué es lo que más os inspira? La vida misma. Bueno, son historias bastante autobiográficas al final, o sea que es un poco la observación de la propia vida, ¿no? Estoy viendo ahí dos de las protagonistas del cómic ahí detrás, por ejemplo, ocultas. Quiero decir que sí, es la observación de la propia vida y ese momento de decir, hay que hablar de esto, y te pones a contar. Y claro, con Marga, que dice, no, si es que te entiendo perfectamente, vamos a hacerlo, pero bueno, es todo, la verdad, es todo el día a día, las vivencias del día a día, que luego les pones el filtro de ficción, pero en realidad es el día a día, o sea, el día a día. Sí. ¿Quieres hacer alguna otra? Yo puedo decir también que... Déjame pensar. No, pero en tu caso, por ejemplo, que tus historias son más intrínsecas, por decirlo de alguna manera. Es el día a día, también. Es la visita y hacer terapia todas las semanas. Como buena New Yorker, que me da mucho que pensar. Y luego también que el mundo del cómic y la novela gráfica para mí no las conocía mucho hasta hace como 3 o 4 años. Cuando empecé a verlo y me pareció un formato estupendo y me inspira muchísimo gente. Ahora en España conozco mucha gente de Barcelona haciendo unos cómics increíbles y eso me inspira mucho. Es como ver que puedes contar cosas, porque yo trabajo con la animación, entonces necesito mucha gente para ayudarme a hacer algo, ¿verdad? Pero con la novela gráfica y con el cómic lo puedes hacer tú solo y puedes contar, ¿verdad?, en viñetas historias un poco más complejas y eso me parece genial, ¿sabes? Que lo puedes hacer eso y puedes explicar lo que te dé la gana y que no tenga que estar basado en la realidad, ¿sabes? No es como si filmas algo en live action, puedes inventar y puedes dejar tu imaginación correr y plasmar situaciones que son abstractas. Eso es lo que más me inspira también, como mirar muchas novelas gráficas, muchos cómics. Y una curiosidad, ¿conocéis más autores o ilustradores feministas? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Recuerdo alguna ilustración de Jordi Lavanda que sí era un poco así, ese estilo, pero no conozco a nadie más. No nos suena. Ya. Creemos que no. Yo ahora mismo estoy en búsqueda de chicas que ilustran, sobre todo en Barcelona, porque hay muchísimas. Sí. Y las conozco a través de amigos. He empezado como muy desde abajo la investigación, pero leo cómics de todo el mundo. Pero me interesa que hay como un boom que está pasando en su generación. Hay un boom muy, muy grande pasando en España. Muy grande, y es súper interesante. Hombres feministas no. O sea, que se enfoquen más en esas historias o que se rían no conozco ninguno, la verdad. Es que todo lo que estoy viendo que está pasando viene de chicas, no sé si es casualidad, pero es súper interesante. Y las historias son de todo tipo. Pero hombres no... Bueno, quizás hay que traerlos a la conversación, ¿no? Porque en realidad la idea no es que haya dos mundos separados, o sea, que todos convivamos en el mismo, ¿no? Ya. Pero bueno, también es interesante que generar espacios donde las mujeres se sientan cómodas y muchas veces eso se hace creando espacios de mujeres. Y ya si encima de que tienes que crear espacios en los que las mujeres se sientan cómodas y se sientan, decir, bueno, yo también quiero hacer eso, que se sientan inspiradas, si encima nos tenemos que preocupar de que los hombres también se sientan a gusto, quiero decir, que también pueden venir, ¿no? O sea, que no es que no sean... Pero mira, llegan y mira cómo llegan a la pobre que la ponen a caldo, que yo vi cuando vi lo que los comentarios cuando decía que venía aquí, o sea, unos comentarios muy feos, o sea, pero muy feos que yo lo leí y dije, madre mía, pero qué barbaridad, ¿no? Entonces, dices, encima vamos a tener que hacer de madres de los hombres que quieren ser feministas. Bueno, yo creo que tienen las herramientas como las hemos tenido nosotras, ¿no? Y no significa que sean anti-hombres, pero
yo creo que tampoco tenemos que... O sea, es demasiado lo que nos exige la sociedad a veces, ¿no? Nos empoderamos y tenemos que empoderar a los hombres. Tienen las herramientas, pueden hacerlo también ellos solos y son bienvenidos ¿no? Pero necesitamos espacios para nosotras, necesitamos hablar de muchas cosas que no hemos hablado y necesitamos sentirnos como que tenemos un soporte y eso es bueno dárnoslo entre nosotras. Creo, vamos, no sé, es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Sí. Gracias. Bueno, yo soy Cintia, soy de Nicaragua, en Centroamérica, estoy acá en Nueva York solamente por una semana. Trabajo en una ONG feminista también y conocí el trabajo de Feminista Ilustrada desde hace un par de años porque trabajamos con un público joven, entonces es fundamental tener como herramientas creativas para poder compartirle a los muchachos sin sonar muy como los talleres y todo esto aburrido. Yo soy comunicadora, trombonista, también músico, que en Nicaragua es un ambiente muy complicado, muy difícil para una mujer. En la orquesta en la que estoy yo soy la única mujer. Entonces, quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario tiene que ver con el tema de la globalización, porque me parece pues que sí hay algunos temas que pueden pensar que, bueno, está alejadísimo de la sociedad en Latinoamérica, sobre todo en Nicaragua, pero creo que ver imágenes de ese tipo de mujeres que están aspirando a un futuro mucho más, entre comillas, inalcanzable, aunque nosotros, bueno, no es como pensar, vamos a ir todas a Nueva York y vamos a tener la gran vida. Pues quizá eso no, pero sí empieza a dejar como semillitas, sí. Como una semilla y decir, bueno, pero yo puedo tener otro estilo de vida, yo puedo salir de este esquema sí, que me han enseñado. Entonces sí me parece súper útil como ese tipo de información, ese tipo de ilustraciones también, aunque pensemos que hay mujeres pues definitivamente que viven otra realidad. Incluso yo pues tengo otros privilegios, estoy acá en Nueva York, hay otras mujeres que no están acá. Entonces me parece increíble pues el trabajo que ustedes hacen y quería preguntarles si en el ambiente en el que ustedes trabajan, considerando que están, bueno, la mayoría estuvieron o se empezaron a formar en España, si tuvieron dificultades también como barreras o un ambiente como rodeado por hombres que quizás en su momento fue como muy incómodo y como sobrepasaron también esas barreras, porque justo hoy escuchaba una mujer que decía, bueno, sí, una periodista, que decía, es un ambiente horrible, o sea, incomodísimo, hay mucho acoso y amenaza y así, pero dijo, he llegado tan lejos que ya no me voy a rendir por eso, o sea, no les voy a dar el gusto de dejar un ambiente que ha estado formado mayormente por hombres, por eso, pues, entonces, ¿cómo ha sido en el caso de ustedes? Y también sería interesante saber si incluso en Nueva York, que uno piensa, bueno, es el primer mundo y todos son súper open mind, si existe también como ese problema, pues, como de luchar todavía contra la corriente por ser mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, además, pues, de ser madres. Yo lo noté desde que estudié comunicación visual hace 10 años empecé más o menos, o sea que los 5 siguientes, y ya en las clases, en las prácticas, todos los trabajos estaban divididos, es decir, los chicos se encargaban de temas de cámara, todo más técnico y toma de decisiones, y nosotros pues departamento de arte y todo así, ¿sabes? Entonces ya estaba todo dividido y se hacía de forma natural. No venía nadie y te decía, pues tú haces esto tal, sino que tú automáticamente adoptabas ese puesto o el tema de vestuario, todo lo relacionado con las mujeres, con todos los papeles que se nos han otorgado, ya estaba todo dispuesto así. Y los profesores también, por ejemplo, recuerdo una vez que presentamos una aventura gráfica, como un pequeño videojuego que habíamos diseñado, y un chico diseñó uno que era un hombre por el parque acosando a una mujer todo el rato, ¿vale? Que ahora sale después esos videojuegos, se hacen y la gente flipa, pues eso ya en las carreras se veía. Y el profesor, un comentario que dijo cuando lo presentó, y todas las chicas pues nos indignamos muchísimo, fue, bueno, esto te lo ve una profesora y no te lo deja pasar. Y él sí lo aprobó, porque era un hombre. Entonces, soy consciente de que esto es súper machista y súper misógino, pero yo como soy un hombre,
te voy a aprobar, pero sé que una profesora, mujer, hubiera sentido esa indignación y no te hubiera aprobado. Entonces, por parte de los alumnos que ya nos disponíamos a eso y pocas chicas decíamos, oye, yo quiero ser directora, oye, yo quiero ser guionista, tal, y ya por parte de los profesores también había una predisposición a ese reparto de tareas y a ese sesgo. ¿Vosotras cómo lo habéis vivido? Bueno, yo en mi caso, la mayor parte de mi carrera he trabajado en diseño de moda y la verdad que a pesar de que luego los modistas más famosos sean hombres, en la realidad, cuando estás en una empresa de diseño, la mayoría son mujeres. Entonces, la verdad que no lo he podido notar, pero sí que a veces con ciertos jefes también empiezas a trabajar como muy pronto. Yo en mi caso, recién salida de la universidad y como con cara de niña, siempre notas cierta condescendencia y un poco de paternalismo y ese tratarte así como un poquito como... Bonita. Pero bueno, sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, eso a veces, no sé, es como que parece inevitable, ¿no? Como que hay un trato diferente y está ahí. Sí. Sí, bueno. No sé, hay situaciones... A ver, yo mi primer trabajo, que era un estudio creativo súper pequeñito, me llevaron de azafata porque era la única chica ahí. Entonces, son cosas que cuando acabas en la universidad, Pues vas de te azafata. vienes a Madrid y tienes que hacer de azafata y yo, si no me echáis. Entonces, a partir de ahí ya empiezas a espabilar, claro. Pero bueno, sí que pasas por situaciones y yo recuerdo en la agencia había ciertos clientes a los que le incomodaba, yo era directora creativa ejecutiva, pues le incomodaba mi opinión, porque eran a lo mejor mayoría hombres y tenía que hablar como ir el director general a apoyar las cosas que yo defendía o los proyectos que yo defendía, ¿no? Entonces esto sí que lo vives con clientes, incluso pues con compañeros, aunque no directamente sean machistas, cuando tú hablas de tu minoría, de pues muchas directoras de arte, pocas directoras creativas, ¿qué pasa en ese proceso, ¿no? Cuando la gente intenta ascender, porque a nosotras pues se nos da regular o no surgen las oportunidades, ellos no lo ven, directamente dicen, no, pues igual, no hombre, estáis exagerando, no puede ser así. Y se lo intentas explicar de nuevo y les cuesta verlo, entonces, bueno, yo no me puedo quejar porque no me ha ido mal, pero sí que he visto muchos casos a mi alrededor de gente a la que no se le ha dado la oportunidad por el hecho de ser mujer o por su proyección de querer tener hijos o... pues por el hecho de ser mujer, al final es el resumen. Sí, bueno, yo también he trabajado en agencia, yo creo que sí, siempre lo has experimentado. Yo lo único, me acuerdo una anécdota que tuve aquí en un periódico que trabajé hace muchos años en Nueva York, la primera vez que vine aquí, y era un periódico que se llama Impacto, y así bastante, una redacción pequeña, y recuerdo que cuando decidí irme, que había un machismo, yo era la única mujer, había un machismo, pero atroz. Esto será hace 20 años, recuerdo que para despedirme me querían llevar a un lugar de striptease, ¿no? Decían, me querían llevar a un lugar de striptease, ¿no? Y yo, como tenía, no sé, 24 años, no era la mujer que soy ahora, y recuerdo que encima me quedé con cara de idiota, ¿sabes? Y dije, no, gracias. Y luego he estado tantos años enfadada conmigo misma de decir, ¿por qué no tenía las herramientas suficientes para mandaros a la mierda? Decís todos una pandilla de cerdos, ¿no? Y vengarme y no sé, que me salieran superpoderes, ¿sabes? Pero cosas así, sobre todo cuando te encuentras en estas situaciones que te quedabas sonriendo, ¿sabes? Encima, no, gracias, te quieren llevar a un local de striptease 4 teos que son unos cerdos, ¿no? Entonces, bueno, y me acuerdo de eso. Y entonces luego después me fui a trabajar a organizaciones feministas que me sentía más arropada. Dije, no, esto no lo quiero. Pero sí, claro que lo hay. Pero lo que me preocupa es lo de quedarte sonriendo así como incómoda y no saber reaccionar. No saber responder, ¿no? Eso es lo que Eso nos ha pasado a todos, en todos los países, o sea que es Latinoamérica, es Europa, aquí, es muy frecuente, es muy frecuente. Sí. Pero a mí lo que me parece muy interesante es la diferencia de la generación entre nosotras, tu generación, María, porque creo que para mí, por ejemplo, no recuerdo ninguna anécdota, pero porque no las quería ver. Claro. ¿Verdad? Yo iba para adelante como un tren a mi objetivo y nunca quise mirar lo que estaba pasando a mi alrededor. Lo ignoré completamente. Incluso ahora alguien me cuenta, ¿te acuerdas cuando estábamos en la escuela y
ni me acuerdo, no tengo memoria, porque en verdad no se hablaba de esto. Entonces yo ni... Claro, me eres parece consciente, súper bien sí. que la generación que está subiendo lo consideran y lo hablan y tienen medios para poder expresarse. O sea, Claro. creo que el feminismo no lo oí, o sea, claro que todo el mundo lo oye, pero no lo entendí hasta que no llegué aquí, hasta que fui más madura, hasta que pude ver lo que estaba pasando. Y la única vez que noté algo es al principio de trabajar aquí, que estaba trabajando en un estudio, que notaba que yo era directora de arte, mi inglés no era muy bueno, o sea, como no tenía muchas cosas a mi favor, pero sí que los diseñadores que tenía por debajo veía como que se comportaban raro y no entendía por qué, y ahora lo entiendo, o sea, para ellos era raro que yo los estuviera dirigiendo, pero nunca me paré a planteármelo, no me importó y creo que tuve suerte con eso, porque sí que he visto ahora muchas chicas que trabajaron conmigo, otras mujeres, que se rindieron. Pero lo veo ahora con la perspectiva, porque en ese momento, es ahora que lo entiendo, no lo podía ver. No tenía las herramientas que vosotras tenéis. Me parece súper bien, o sea, me parece súper bien que Claro. eso esté pasando. Claro. Ahora es algo que lo podemos tocar y sentir todos y hablar. Antes no se hablaba, así que es otra dimensión. ¿Alguna más pregunta? Aquí tenemos un caballero. Que se anima. Hola. Me gustaría saber si hay un tema tabú o un tema prohibido que no puedas escribir. Yo no considero que tenga ningún tema tabú, pero sí que a veces me autolimito por cosas que creo que pueden ser conflictivas. Como tú comentabas con tu estilo, Laura, que decías, ¿cómo quiero que me vean? ¿No? Entonces, en lugar de decir que salga lo que sea, yo tengo una viñeta, por ejemplo, que estaba por aquí, que es de San Valentín. Y yo en mi casa no celebramos San Valentín, para mí es que me da igual, ¿no? Pero casualmente siempre me pasa que mi marido me pregunta cada día dónde están las cucharas y dónde están, y digo, pues en el mismo sitio desde hace un año, ¿no? Porque es que nos mudamos, ¿no? ¿Dónde van a estar? Y me resultó muy cómico y un día le dije, te voy a llenar la casa de post-its para que sepas dónde está todo porque me tienes harta. Entonces de ahí surgió la idea de la viñeta. En el momento dije, San Valentín. Que la gente que va a pensar de mí sea una viñeta de San Valentín. Y además sea una viñeta donde yo le pongo a mi marido los post-its de dónde están las cosas en la casa y más si saco la cocina. Entonces, claro, era todo un replanteamiento que me estaba limitando todo lo que yo quería expresar, que era una broma en mi casa y que luego mi madre me dijo que a ella le pasaba lo mismo, a otra amiga también. Era una broma totalmente inofensiva, pero yo misma pensé, claro, ¿esto qué está diciendo de mí? ¿No? Que yo llevo toda la cocina y soy la única que sabe dónde están las cosas. No, eso quiere decir que mi marido es muy despistado. Y ya está, no tiene más. Pero sí que no es un tema tabú, pero a veces es como la manera como enfocas las cosas, tienes que pensar ya no solo lo que tú dices, sino lo que la gente va a interpretar de lo que tú dices. O sea que hay como varios niveles ahí que tienes que controlar, que es un poco complicado. Yo creo que en general hay una falta brutal de comprensión lectora. La gente no sabe leer entre líneas, no sabe Ironía, interpretar ni la ironía, ni aparte de lo que tú decías, que solo se lee el titular y ya está. Y es como una viñeta que me pasaron hace poco que decía, bueno, su comprensión lectora del 1 al 10, muy buena. Entonces, creo que hay un problema de educación en general, no de educación de cómo nos comportamos, sino de formación. Y de saber ver que cuando tú estás, por ejemplo, el típico not all men, ¿no? De todos los hombres tal, cuando decimos en las manifestaciones, nos están matando, ahí parece que aparecen delante como 3 palabritas que son todos los hombres y la gente se la inventa y empieza a atacar en función a eso. Entonces veo una falta brutal de comprensión lectora que al final hace que nos ataquen y nosotras antes de enviar un mensaje decimos, bueno, pero esto se va a saber bien, ¿cómo puedo formular la frase? ¿Cómo puedo ser clara? Cuando realmente eso no pasaba antes, creo yo. No sé. Sí. No sé, de temas tabús yo creo que más que es lo que tú decías un poco, yo no creo que haya un tema tabú, si más que nada los tabús que te pones tú misma, ¿no? Cuando estás escribiendo sobre algo, que es lo que dices, ¿no? Que igual dices, no sé, no sé si va a ser demasiado, pero creo que son los tabús que te pones tú mentalmente, ¿no? De decir, lo tengo que contar así, tal vez pasar así es demasiado, ¿no? Pero no por temática, sino por pudor a veces. Por pudores o lo que sea, que yo creo que eso es inevitable y romper, ojalá podamos romper con eso y decir lo que nos da, ¿sabes? Con más libertad la gana. Pero sí, tenemos muchas cosas mentales, ¿no? Pero yo a veces me pregunto, ¿crees que las tiene todo el mundo que crea o las tenemos las mujeres?
los tenemos las mujeres, todos este pensar, ¿qué van a pensar de lo que voy a hacer? O sea, pregunto, ¿creéis que los hombres también, cada vez que crean algo, tipo cualquier tipo de pieza artística, se plantean lo que la gente va a interpretar o les da igual? Pero yo creo que, somos más inseguras nosotras. Pero no es tanto bastante más, pensar qué es lo que van a pensar, sino pues, en algunos casos pudor nuestro de cómo vamos a contar esto, ¿no? Que claro. También tenemos que guardar un poco bueno, la ¿por mística, qué? no sé, ¿Por qué? que nos puede apetecer o no. Porque, no, yo a veces digo, mira, si cuento la realidad, exacto, a veces que o sea, si cuento lo que en realidad pasó, no se lo creen, porque van a decir, esto es demasiado, la verdad, ¿no? Y la verdad que estás todo el rato frenándote. Sí, pero no es tanto porque opinen o porque, no sé, es más casi una cuestión Pero eso también personal, dice, te digo yo, ¿y por qué tenemos que ser tan pudorosas, no? Sí, o sea, pues ya está, pues si te pones bestia, pues te pones bestia de verdad, ¿no? Pero sí, siempre, sí, nos ponemos bastante límites. También yo creo que depende del formato por el que te estés expresando. Yo, por ejemplo, en redes sociales, con la censura que hay hoy día, que a mi compañera de piso, que también se dedica a estos temas, le cerraron su cuenta de Instagram, que a mí me cierran la cuenta de Instagram y... Ya, te mueres. Vamos, me da una putada, la verdad. Entonces, como hay tanta censura en redes, vemos que hay muchos temas que no se tratan, por ejemplo, el tema de la iglesia. Ya. Hay mucha crítica en revistas y tal, en libros, pero realmente en redes sociales, que igual que los pezones femeninos, por ejemplo, te lo quitan automáticamente. Lo de los pezones femeninos, pero qué obsesión, ¿no? Es parte... Nosotras hemos sacado un pezón y has superado la censura. Sí, tenemos un pezón ahí, Marc. Porque el algoritmo no lo leyó. No leyó. Pelotillas. Es un pezón. Si es ilustrado, Un pezoncillo, sí. Bueno. Pero sí, no sé, sí, problemas, pero es verdad que me parece súper bueno lo que has comentado, que yo creo que sí que las mujeres somos más inseguras, no porque seamos más tontas, sino por todo el ADN cultural y el condicionamiento, y nos sentimos mucho más inseguras que... Yo tengo una pregunta, no sé si alguien más tiene una pregunta, pero en este tema, y el tema de casa, el tema de que tus hijos, tu marido lean, ¿os condiciona de alguna manera? Bueno, está mi hijo ahí enfrente. ¿Nos hace como replantear esto mejor no lo tocamos? O... bueno, hablen ustedes, que estamos hablando mucho. No, a mí no me importa, en verdad. Y feliz de que cuando crezcan y lo lean, tengan su propia opinión. Y el último proyecto que estoy haciendo es con mi pareja, con Marcos, y estamos como de equipo creativo y muchas cosas son comunes. También cuando hablamos de si es de mujeres o de hombres, para mí intento hablar siempre de parenthood, que es como una cosa junta. Y me parece bien, funciona así, no hay problema. Qué bien. No hay conflicto. Sí, yo nunca lo he enfocado como para mujeres, entonces mi marido se siente totalmente representado en todas las viñetas, sobre todo las que tiene que ver a mí, mi hijo, porque él las inspira. Claro, es que le pasa exactamente lo mismo. No sé, hay una viñeta que estoy en el supermercado y mi hijo está saltando del carro intentando cogerlo todo. A él le pasa lo mismo cuando lo lleva al supermercado. Entonces decir que es algo relativo a la maternidad es absurdo, es relativo a parenthood, como decías tú. Es como que en realidad atañe a los dos, o sea que en mi casa, bien. ¿Y la vuestra? No, bien también. A mí me hace gracia las reacciones de mis padres. Siempre es como, hijas, qué modernas sois. Necesario, pero moderna. Y hay algunos que lo dicen como, qué bueno. Sí. No sé, nosotras dedicamos el libro a nuestros hijos, a Teo y a Hugo, y luego mi hijo está aquí, no voy a dejar de decir lo que pienso porque esté mi hijo, la verdad. Porque creo que lo tengo que decir y quiero que sepa lo que piensa su madre, porque creo que, no sé, tengo algo que transmitirle. Entonces, la verdad es que no tengo... Esas cosas, la verdad, no me generan ningún tipo de María, ¿tú? Yo es que no tengo ni pareja ni hijos, así que... Bueno, tu madre o tu padre. De que mi madre se escandalice un poco. Para el 8M, dos amigos, bueno, mi hermana, mi amiga y yo fuimos vestidas de cura, con un cartel delante que decía líderes en opresión, 2000 años oprimiendo a la mujer, tal como mensaje, como si hablara un sacerdote de forma sincera. Y cuando se lo conté a mi madre, pues claro, yo no te he criado para esto, que mi madre después muy abiertamente, pero hay ciertos temas, como el que decía, tabú, que por ahí no pasa. Pero bueno,
ya tengo pendiente de escribir una novela con Planeta para marzo de 2020, un poco así biográfica, y ahí ya es más complicado. Que una cosa es criticar los temas, otra cosa es contar cosas tuyas que evidentemente no le contaba a tu madre cuando tenías 18 años. Ahí habrá algún tabú. Qué Pues, bien. ¿Queréis alguna pregunta más? Sí, por favor. Hola. Bueno, sobre todo tú que has publicado libros y eres como mucho más directa en este sentido en el momento de pues escribir las viñetas estas, sobre feminismo, ¿en algún momento a nivel editorial te has sentido limitada en el punto de que te digan pues esto quizá es demasiado o puede ofender a cierto público? ¿Te has sentido limitada en algún momento o siempre ha sido libertad de expresión? Sí, bueno, o sea, en el primer libro, que era Feminismo Ilustrado, que era más texto, el segundo era más ilustraciones, más tipo novela gráfica, sí que primero me autocensuré yo, porque era un poco inexperta en el tema de las editoriales, y por otro lado, cuando escribí nombres propios como Bertín Osborne o Pablo Motos, enseguida me decían, bueno, pero es que hay que cuidarse un poquito, porque claro, nos pueden demandar, y yo, bueno, que yo diga que alguien es machista no creo que sea motivo de demanda, pero bueno, entonces, como era el primer libro y no sabía muy bien cómo funcionaba el mundo editorial, sí que me autocensuré un poco, pero para el segundo, antes de firmar el contrato y tal, lo dejé clarísimo que no iba a cortarme nada, y de hecho por fin pude sacar a Pablo Motos en el libro al final. Ay, Pablo Motos. Y entonces ya cuando vas adquiriendo experiencia y te vas también creciendo tú, porque claro, el primer libro llevaba un año que fui ilustrada, era como, wow, voy a escribir un libro como si te escribí de recetas de cocina, vamos, o sea, me parecía genial. Y claro, ya después te vas bien, te vas empoderando, vas valorando más tu trabajo, y cuanto más valoras tu trabajo, más te valoran a ti. O sea, eso es algo que he aprendido, que tú te marcas el caché, el nivel, y en función a eso la gente te trata de una forma u otra. Y ya el segundo libro sí que he podido hablar de temas de sexo, de las reglas, utilizar palabras, yo qué sé, tacos, ¿sabes? Que en el primero jamás. Y eso es también como tú te vayas comportando. O sea, si tú no valoras, no es que no lo valores, pero si tú dices, bueno, sí, vas de humilde, está bien la humildad, pero una cosa es la humildad, otra cosa es darle todo el poder a la otra persona. Sobre todo que al final las editoriales son empresas y lo que quieren es beneficio económico. Creo que había otra pregunta más, ¿no? Sí. Sí, perdona. Mencionaste el documental. Un momentito. Espera que... Para la que traducción. llega rápidamente. Ah, está bien. Mencionaste el documental sobre la menstruación. ¿Dónde se consigue y cuál es el título? Se consigue en Netflix, ¿no? Sí, en Netflix. En Netflix, que os puedo dar el password de mi vecino si luego me lo dejo. Y luego, y el nombre es Period, y no me acuerdo... Period. Sí. Period. Sentence, ¿no? Sí, algo, sí, end of the sentence, ¿no? Period, end of the sentence, creo que es algo así. Period, end of the sentence. O end of, sí, algo así. Eso. Sí, no, y en Netflix está ahí documentales, period, te sale. Está muy bien, es media hora solo. Así, está muy bien. Bueno, pues ha sido un placer. Creo que ha sido un placer teneros y que todos coincidimos. Muchísimas gracias a Cervantes. Y por cierto, tenéis unos libros estupendos de todas las creadoras aquí fuera para que podáis echar un vistazo. Que entiendo que van a estar aquí toda la semana, ¿no? ¿O vais a tener...? Sí, los que están expuestos arriba en las vitrinas efectivamente van a estar todo el mes. Ah, fenomenal. Los haremos todo el mes. Fenomenal. Así que es una buena oportunidad. Y nada, muchísimas gracias. Material de todas ellas fuera por si algunos animáis y apoyáis a la creación, que también necesitan cierto apoyo. Exacto, exacto. Muchas gracias por venir. Gracias. Sí.